Suscríbete a nuestro canal Telecentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos las actuaciones de los profesionales del derecho con especialidad en derecho penal. Hasta dónde se está avanzando en la aplicación de justicia, qué visión se tiene del trabajo del Ministerio Público y la MASIC. Todos estos elementos hoy los desarrollamos con la abogada Doris Imelda Madrid. ¿Qué tal está, abogada? Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, Rosendo, por invitarme a su gustado programa. Y el tema pues es muy interesante, y a la población en general en sus casas, gracias por permitirnos llegar a sus hogares por este medio. Bueno, en principio, abogada Madrid, usted es especialista en un área que es muy delicada dentro de la amplitud que tiene el derecho. Sí, hice en la Universidad Nacional Autónoma la especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal. Soy la tercera promoción, aprendí mucho de todos mis maestros y no solamente en esa área, también soy la primera promoción de la Universidad Nacional Autónoma en la maestría de Derecho Mercantil. Tanto en la especialidad de Derecho Penal como la maestría en materia mercantil tengo medalla de cum laude, con una calificación arriba del 85 al 90%. Y también tengo una maestría en Derecho Tributario en un convenio entre el Estado de Honduras y la Universidad Castillo de la Mancha de Toledo. Todos estos programas fueron en Unitec y saqué mi máster en Derecho Tributario. Hasta ahí nomás. ¿Cómo usted la aplicación del derecho penal en Honduras? ¿Qué cuidado se tiene ahora con esto que a nivel de prensa se han llamado juicios emblemáticos? ¿Ha cambiado la forma de actuar del profesional del derecho en Honduras, sobre todo en la rama penal? Yo no llamaría emblemáticos porque definitivamente no debe dársele esa connotación. Es un juicio común y corriente como los demás. El tema es que a este momento Honduras está dentro de un proceso bastante fuerte, y es la lucha contra la corrupción y el castigo a la impunidad. Si no hay castigo a la impunidad, la corrupción prolifera. Por eso es que lo ven así como una gran novedad dentro del ambiente. Si bien es cierto, los delitos contra la administración pública siempre se han castigado. No es que ha faltado castigo, pero la fuerza que esto está teniendo ahora, yo siempre digo que la transparencia, que es la columna vertebral de lo que es la lucha contra la corrupción, llegó a Honduras y llegó para quedarse, no para irse. ¿En qué forma se va a combatir? ¿En qué forma se va a castigar? ¿Y en qué forma se va a prevenir? Porque no solamente debe llevarse a los tribunales a quien delinque en el tema de los delitos de la administración pública, sino también tiene que haber un programa de la mano, que son las políticas públicas que vienen a formar, a prevenir y a educar a la sociedad en general para que los delitos no se cometan. ¿Por qué? Si solo nos quedamos con el castigo, al final alguien tomó dinero del Estado, dinero público, dinero que proviene de todos nuestros impuestos. Pero no hay que esperar que eso suceda, sino también dentro de la administración pública tiene que tomarse previsiones para que eso no suceda. Bueno, me reconoce, y esto ha sido así toda la vida, que los delitos en contra del Estado, la corrupción existe desde la colonia. Sin embargo, ahora con la presencia de un Ministerio Público más activo, de órganos supranacionales, el caso de la MASIC y el brazo que tiene con Lufecit, ¿qué tanto ha cambiado los
procesos de investigación y el cuidado que tienen ciertos funcionarios públicos en el manejo de el dinero del pueblo? El castigo, las penas dentro de lo que es el derecho penal tienen una gran misión y es la prevención. El que delinque, ya delinquió, esté en prisión. Pero a la sociedad se le dice, no hagas esto o lo otro para que no te veas en este problema y también puedas ir en prisión. Entonces, tiene una gran misión lo que son el castigo y las penas. Y de igual forma, la labor que los abogados en el tema de la defensa en derecho penal también contribuimos a la sociedad. Se critica muchísimo que los defensores litigamos en los medios de comunicación. Eso no es cierto. Y de hecho, ese ha sido un cuestionamiento que ha venido incluso de hombres del Foro Nacional, que se están yendo a defender los casos en medios, abogada Madrid. Yo no estoy de acuerdo con eso que se dice, porque se ha dicho mucho en el ambiente que los defensores litigan. Una resolución judicial no se discute. Una resolución judicial se recurre. Hay recursos y nos vamos a la instancia que corresponda. Pero nos vemos obligados dentro de nuestra ética, porque tenemos un código de ética en el Colegio de Abogados, dentro de nuestra ética, a hacer aclaraciones. Y esas aclaraciones no es litigar en el medio de comunicación. El medio de comunicación tiene una gran misión y es educar e informar. Pero hay que informar correctamente y hay que educar de la misma forma. La información y el manejo de la información causa más daño la desinformación que la información misma. Aparte de eso, el derecho penal es público. Desde el momento que el órgano persecutor de la acción pública, que es el Ministerio Público, judicializa una causa, el derecho penal es público y los medios de comunicación tienen que informar cuál es la actividad y qué está pasando. Muchas veces cuando se informa o se entrega información, no lleva el verdadero mensaje ni educa, sino que más bien desinforma. Y es ahí donde entramos e informamos correctamente, pero no es que litigamos en los medios de comunicación. Claro, tenemos los abogados nuestro código de ética. De igual manera, no vamos a venir a decir tal juez o tal tribunal hizo tal o cual cosa y que no es correcto. O un ministerio público no hizo lo correcto o debería haber hecho eso. Aunque haya lo decimos, que haga lo correcto en el tema del órgano persecutor, porque el órgano persecutor tiene un gran principio y se llama la objetividad. Y la objetividad no solamente deben investigar lo que se culpa, también deben investigar lo que exculpa. ¿Y cumple esa misión actual la Fiscalía? No la está cumpliendo, no la está cumpliendo y nosotros nos quejamos constantemente de eso, porque no la está cumpliendo. Mire, yo tengo 31 años de ejercer el derecho. Yo vine a hacer la ley del Ministerio Público. He visto todos los estamentos jurídicos internos que tienen, las unidades que dentro de un Ministerio Público. Tuvimos un buen tiempo, y lo digo con mucha firmeza, de una actuación sumamente profesional y si cumplían estos principios. Pero ha ido degenerándose, ¿qué le puedo decir? Esto se está yendo un poco de la mano la objetividad, pongámosle de unos 7 o 10 años hacia acá. Cuando hay el cambio de los dos códigos, el Código de Procedimientos Comunes, que del 1985, era porque los jueces tenían aquella potestad de librar una orden de captura, capturar, y después de que a usted lo exhibían, salía en libertad. Código de Procedimientos Comunes.
viene el nuevo Código Procesal Penal y es aprobado en el año 2002. Es la parte adjetiva del derecho penal. Es un sistema eminentemente garantista para poder escuchar a la persona en libertad. Pero ha sufrido tantas reformas el Código Procesal Penal que definitivamente las cárceles se han llenado. Se ha logrado el verdadero objetivo de combatir la criminalidad o no se ha logrado. ¿Por qué? Porque para mí no se ha logrado, porque las reformas que se han hecho al Código Procesal Penal y al Código Penal van más dirigidas al actor que al acto. Y a nosotros nos han enseñado en materia penal que cuando se hace un nuevo instrumento jurídico, tiene que ser el derecho penal del acto, Abogada pero no Madrid, del actor, sino no estar pensando en quién la hizo o quién no lo hizo. Abogada Madrid, ¿se ha parchado tanto desde su óptica como penalista que hay que pensar en una normativa nueva? Porque me dice que tiene muchos cambios y de pronto eso no termina de adaptarse para algunos profesionales del derecho que recién entran a la defensa o a la acusación. Mire, hay un gran problema y sencillo tal vez para que la población me entienda, que me escuche, y es que tenemos un código penal, que es la parte sustantiva del derecho, que es de 1906, y se maneja bajo una teoría, que es la teoría causalista. Han pasado varias teorías de reformas en la materia sustantiva del derecho penal. Pero ese derecho sustantivo tiene que calzar con el adjetivo que es el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal es del 2002, eminentemente garantista, pero las reformas que ha llevado, que es, por ejemplo, el catálogo de delitos, los cuales, el 184 del Código Procesal Penal, el cual, ¿qué delitos no deben ser escuchados en libertad? Cuando se hizo, era más bien que todos fueran escuchados en libertad. Y eso se dio por el abuso que había y existió en el sistema de dar realmente escuchar en libertad el tema de la criminalidad organizada. Ahí se debió la reforma, pero no solamente va ese aspecto, sino que caen otros aspectos en eso y tenía que hacerse otras reformas a otros artículos para que enlazaran unos con otros, ¿verdad? Pero se ha ido parcheando el código. Está con nosotros esta noche la abogada penalista Doris Imelda Madrid. Sin rodeos después de la pausa, es el momento ahora para plantear cambios. Debería revisarse ese catálogo y algunas medidas que se han aplicado a ciertos privados de libertad cambien. ¿Qué tipo de delitos desde la óptica de los profesionales del derecho deben ser objeto de revisión en este momento que me reconoce que las cárceles están llenas y muchos guardan prisión por delitos bagatelas? Después de la pausa seguimos aquí en Al Banquillo. Sigue con nosotros esta noche Al Banquillo la abogada penalista Doris Imelda Madrid. El caso de las medidas sustitutivas, el famoso artículo 184. El 184. 84. 184 del Código Procesal Penal. Mire, Honduras tiene condenas a nivel internacional precisamente por la lesión a derechos humanos. Estas reformas se dieron, se aprobaron, luego se intentó regresar el Código Procesal Penal precisamente previendo las sanciones internacionales, que al fin y al cabo son condenas contra el Estado de Honduras, pero esas condenas las pagamos todos los ciudadanos. ¿Quién falló aquí, abogada? Y las pagamos todos los ciudadanos. ¿Quién falló en la revisión de este catálogo? Porque al principio sí había una actuación del juez, funcionó.
pero sí reconocen muchos profesionales del derecho que hubo abusos de algunos jueces. Bueno, fíjese que el Código Procesal Penal tiene su propio mecanismo para poder ver dentro de la resolución si el juez que dictó la resolución actuó pegado a derecho o no actuó correctamente. Y si no actuó correctamente, lo que debió hacerse es suspender, castigar, cancelar e enjuiciar a ese servidor público que no hizo bien las cosas, pero no tratar de enmendar el código precisamente por una falta de autoridad o decisión de control de los servidores judiciales. Debe controlarse, pero no a través del código, porque el código ya le da esa salida para poder realmente que la persona o que el imputado, el enjuiciado, como le llamemos, sea escuchado en libertad. Es un derecho humano fundamental. Mire, la prisión preventiva es una pena anticipada. Después de que la persona ha estado 2 años en prisión y va a juicio oral y público, sale absuelto. Yo tuve un caso fuerte en este país que después de 11 años de estar privado de libertad, la persona, 2 casaciones y la persona sale como inocente, pero pasaron 11 años. ¿Qué pasa en un caso de esto? ¿Viene la demanda? Por supuesto. La misma Convención Americana de Derechos Humanos dice que nadie puede estar privado de libertad sin plena prueba. Y en ese caso, de esos 10 años de esos 11 años que yo le estoy hablando, hubo una manipulación de prueba por parte del Ministerio Público muy fuerte y vergonzosa. ¿Lo podemos conocer ahora? Vergonzoso, sí, es el caso de la familia Marichal, donde la señora, una dama, estuvo detenida. Me dice 11 que años. Se fabrican pruebas. Se fabrican pruebas. ¿Qué sustento tiene para decir que se manipula? En ese caso, porque tengo otro caso, en ese caso, la misma sala penal que vio el juicio lo dice la sentencia, esa prueba no debe permitirse por estas y estas razones. Esa misma prueba se vuelve a llevar a juicio y se vuelven a cometer los mismos errores, habiéndolo revisado ya el superior. Entonces, nuevamente, nos vamos en casación y nos vamos por violación de preceptos constitucionales. 17 preceptos constitucionales violentados. La sala penal nuevamente revisa y admite 4. La persona tiene que salir en libertad de forma inmediata. Y en ese caso, se manipuló la prueba, se construyó la prueba contra la persona. Entonces, eso tiene que tener un castigo, porque ya no lo dice una persona, no lo digo yo como abogada, lo dice una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. En ese caso, 3 Cortes de Suprema de Justicia vieron ese caso. Y a nivel del Poder Judicial, las inspectorías están trabajando a profundidad este caso. ¿Hay registro de sanciones a jueces que fallan o de pronto se dejan intimidar porque se discuten juicios públicos, porque está la presencia del medio? Y debemos decir, o a veces se actúa hasta con miedo, porque hay temor a que si dejan libre, los satanicen, los cuestionen y los juzguen de manera pública. Pero mire, un juez, para nosotros, los abogados, es un tercero imparcial. Un juez tiene una semejanza y es a una persona con una potestad cuasi divina, porque el juez tiene que
castigar cuando debe castigar, pero el juez debe absolver cuando no tiene las pruebas. Y un juez, un verdadero juez, sin pruebas y solo porque haya una presión o porque vaya una instrucción, no puede condenar. Ante todo, a nosotros nos enseñaron en la Facultad de Derecho que cuando el derecho entra en contraposición con la justicia, prevalece la justicia. ¿Y están actuando así los profesionales del derecho, los jueces? Hay jueces, hay verdaderos jueces. Tenemos personas muy capaces dentro del Poder Judicial, como dentro de un ministerio. De igual forma, hay jueces que dejan mucho que desear. De igual forma, hay jueces que dejan mucho que desear. Pero en la vida no todo es igual. Los dedos de la mano no son iguales. Pero ahí es donde entra el tema de realmente ver si esta persona está trabajando bien o no, hay una denuncia, no hay una denuncia. Pero ojo con el tema de la intervención de una inspectoría o dentro del caso del Ministerio Público una supervisión nacional. Los jueces gozan de independencia en la toma de sus decisiones y esa independencia se tiene que respetar. Porque si no se respeta, entramos en un gran problema en el país, en el estado de seguridad jurídica. Y ahora mismo hay transparencia, hay ese respeto y gozan esos jueces de la libertad como tal, a sabiendas de que hay una veeduría de la sociedad civil constante, de organismos internacionales. Si no, miremos lo que está pasando con la presencia de la OEA a través de la MASIC. Bueno, ¿cómo lo valoran? Mire, la veeduría es buena. Pero sin injerencia. No, la veeduría es buena. La veeduría no solamente la debe tener un organismo extrafronteras, sociedad civil. Todos los ciudadanos, los 9 millones de habitantes están obligados a ser veedores de su sistema, porque el sistema es de los 9 millones de habitantes, no es de un sector en privilegio, por decirle, llámese, o los que se llaman sociedad civil. No, no debe haber privilegio. Todos los ciudadanos somos veedores, debemos ejercer esa veeduría. Esa es la forma como las instituciones del Estado ven si están cumpliendo su labor o no la están cumpliendo. El tema de MASI OEA es un acompañante, pero que sea un acompañante eminentemente profesional. He estado en los últimos casos que se han incoado dentro del tema penal y un Ministerio Público sigue cometiendo muchos errores. En el tema de la pericia, solo porque el Código Procesal Penal dice que son las personas indicadas para realizarla, el Ministerio Público dice, no, el Código lo dice de esa manera y los peritos del Ministerio Público pueden hacer todas las pruebas sin ser juramentados, únicamente como peritos oficiales. Nosotros discutimos en el seno de los tribunales, debe hacerse bajo el debido proceso. ¿Y qué se necesita? Tiene que ser juramentado, tiene que nominarse, después juramentado, en presencia de las partes. ¿Se han anulado juicios porque no se han llevado estos procesos como señala la ley? ¿O en realidad a la hora de la verdad el juez no hace caso y se está actuando por presión? No, se han anulado, o sea, a través de los recursos se han anulado juicios. ¿Por error de procedimiento? Por error de procedimiento. Por error de procedimiento. Y sí, eso nos da mucha esperanza. Nos da mucha esperanza a todos los abogados defensores porque hay un superior que realmente está trabajando.
Y eso es lo más importante. Pero como le digo, en la fase intermedia y en la fase inicial del proceso, hay jueces muy profesionales y que merecen todo nuestro respeto y nuestra admiración. Pero, por ejemplo, acabamos de estar en un juicio, 74 objeciones, 4 a favor de la defensa, 70 a favor del Ministerio Público. Ya perdidos. Cuando uno objeta con fundamento. Pero entonces, ahí la defensa, estamos fuera. Hay que retomar el papel. Y que se debe retomar el papel es la impartición correcta de justicia, no favoreciendo a un sector, ni a la defensa, ni al órgano persecutor. Todos somos partes, pero al final vemos que ese acompañamiento que debemos tener por parte de MASIC OEA es para la profesionalización, para tener mejores juicios, más profesionalismo de los fiscales. Recuerde que ellos son actores de buena fe y representan a la sociedad, pero la sociedad no es la sociedad de aquí y la sociedad de allá. También el imputado pertenece a la sociedad y por lo tanto, si el imputado pertenece a la sociedad, tiene derecho a que se investigue lo que culpa y lo que también le exculpa, pero actualmente es gente llevada a juicio sin ser escuchada en sede administrativa. Está con nosotros esta noche al banquillo la abogada Doris Imelda Madrid. Sin casaca después de la pausa, fue presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública. Se está combatiendo verdaderamente la corrupción en Honduras. Hay más cuidado ahora en los servidores públicos y en muchos empresarios también. Y parte de la sociedad civil que promueven la corrupción con la presencia de la MASIC y un ministerio público más activo. ¿Hay sus frenos o todo sigue igual en el país? Después de la pausa, seguimos aquí en El Banquillo. Sigue con nosotros la abogada Doris Imelda Madrid. Se me quedó un punto ahí. En el caso de la revisión de las medidas, ¿qué delitos deben retomarse y los detenidos ser oídos en libertad desde la óptica de ustedes? La prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla, ¿verdad? Debe ser la excepción. Mi buen entender, con el tema de criminalidad organizada, sí debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Que es el tema de lo que es el lavado, narcotráfico, pero ¿qué está pasando? Que como ahora el tema de lavado de activos está en el catálogo, que no son escuchados en libertad, a todo mundo se le acusa de lavado. Y cuando vamos a los tribunales, no es lavado. Entonces, única y sencillamente se les acusa de lavado y se les encausa en un tema de criminalidad organizada solo para que estén presos determinado tiempo y que, no importa, en juicio oral y público salgan, pero ya guardaron prisión. Ahí es cuando entra el tema de derechos humanos y cuando el Estado de Honduras va a ser castigado, porque la prisión preventiva es una pena anticipada y está totalmente abolido, y el Estado de Honduras ha sido castigado por ese punto. Entonces, si esas condenas ya las hemos pagado todos los hondureños con nuestros impuestos, eso ya no se debe cometer. Ese renglón del lavado hay que revisarlo. No, mire, fíjese que, por ejemplo, la ley de lavado de activos tiene inversa la prueba. En el tema de lavado, es el imputado quien tiene que demostrar cómo hubo los bienes, cuál es el origen del dinero. Y lo que se nos ha enseñado a nosotros es que la carga de la prueba la tiene el que acusa y la defensa hacer ese descargo. Pero bueno, ese es un tema totalmente aparte, ¿verdad? En el tema de criminalidad organizada, y ahí hay temas que deben sentarse
pero ya eso depende ya el Estado cómo lo tiene que llevar, ¿verdad? ¿Qué tanto nos ha hecho cambiar el cuidado de los fondos públicos la presencia de la Fiscalía revisando cómo se actúa a nivel de funcionarios públicos, del sector privado, porque se han acusado algunos, y la misma sociedad civil que se expone? Mire, se creó la Fiscalía de Enjuiciamiento de los Servidores Públicos. Actualmente nosotros tenemos un caso, en el caso de la muerte de la señora ambientalista Berta Cáceres, que interpusimos la denuncia a los defensores contra fiscales y contra peritos, porque está presa una persona por haber trastocado un peritaje. Los peritos del Ministerio Público, se trajeron peritos extranjeros, se metió con tiempo suficiente la prueba, fue admitida por las partes, pero hay un Ministerio Público que alega derecho a la defensa. Se le da el término para que vea la prueba. Apelan. Está probado en el expediente que intercalaron las conversaciones, y por ese motivo nuestro representado David Castillo Mejía está en prisión, guardando prisión. ¿Se valoró la conversación que fue pública a través de redes sociales? Fue pública la conversación, pero fue intercalada de 2 chats. Se construyeron una sola conversación, y con esa conversación está en prisión el señor Roberto David Castillo Mejía. ¿Qué valoración le da? Mire, para nosotros, yo como abogada penalista y una profesional del derecho, que estoy próximamente a cumplir 65 años, para mí es vergonzoso lo que realmente el Ministerio Público ha hecho. Nosotros los defensores vamos a continuar esta lucha, porque definitivamente al final somos los hondureños los que vamos a pagar cuando un detenido se le haya alterado su prueba. Ahora, no solamente es el tema de tener a alguien en prisión, es que un perito del órgano persecutor que debe actuar con objetividad lo haya realizado. Eso es delicadísimo y grave. ¿Y eso lo tiene claro el juez que conoce la causa a nivel del Poder? El juez lo tiene claro. El juez lo tiene claro. Incluso en la resolución le dijo al Ministerio Público, no se le está violentando el derecho a la defensa. ¿Qué va a pasar? ¿Se vuelven políticos muchos de estos juicios, abogado? Pues yo no le llamaría políticos, sino que en este caso, priva la presión. No, priva la presión. Priva la presión y darle una respuesta a la cooperación internacional. El Estado está bien, si quiere darle una respuesta, pero que se la dé desde el punto de vista de la seguridad jurídica, no queriendo ganar un caso alterando pruebas. Eso es delicadísimo. Tan delicado es para un defensor como tan delicado es para el que acusa. Es delicadísimo. Y puede pasar de ambas partes, porque igual un defensor puede valerse de eso. Puede pasar de ambas partes también. Presentar una documentación que él mismo haya participado en que no sea la correcta, ¿verdad? Ahora, en este caso, el órgano persecutor, para dar una respuesta afirmativa a la sociedad, a la cooperación, altera pruebas. Eso no es correcto. ¿Cómo valora el trabajo del CNA? Porque me ha hablado de las pruebas y de los señalamientos que en su momento se llevan al Ministerio Público y luego se traba la acusación por parte de la Fiscalía, pero igual hay otros entes como el CNA que realiza sus propias investigaciones y finalmente el Ministerio Público valora. ¿Cómo ahora, mire, revisa usted todo ese actuar? Yo tengo mi forma de pensar al respecto y es eminentemente personal y asumo la responsabilidad de mi pensamiento. El órgano persecutor por excelencia para incoar
Los juicios es el Ministerio Público. Es el Ministerio Público quien debe tipificar los delitos, pero nos encontramos ahora que el CNA también está realizando investigaciones y también tipificando delitos. Y no solamente es eso, sino la publicidad que se le da al caso. Ahí es donde ve usted y dice, ¿quién está publicitando el caso? ¿El defensor privado o los entes? Tenemos uno reciente, el tema de salud. ¿verdad? Es lo último. Es lo último que acaba de salir, lo último que acaba de salir. Ya por lo menos ahora no dicen nombres, no dicen nombres, solo dicen tantos funcionarios, tanto esto y un daño patrimonial de tanto. Pero yo recuerdo muy bien con el caso del Seguro Social, donde el CNA salió, publicitó y dijo el nombre de la persona. Y esa persona todavía estaba trabajando en el Seguro Social. A raíz de la publicidad del CNA, la persona se fugó. Entonces usted viene y dice, ¿realmente se está combatiendo, se está apoyando los sectores, se está combatiendo la corrupción o está generando impunidad? Yo le aseguro a usted que se está generando más impunidad. ¿Por qué? Porque desde el momento que se publicite el caso, alguien que ve la publicidad dice, es conmigo. Entonces, aunque no le den el nombre. Aunque no le den el nombre. Que la licitación de tantos esto y con la otra cosa y la otra cosa, dice, no, pues entonces, por ahí ando yo también, ¿verdad? Entonces la persona empieza a construir su juicio y a construir su defensa. Y para ustedes que son defensores privados, abogada, ¿qué les representa eso? Llevar un juicio en donde ya se conoce prácticamente todo. ¿Cómo plantean las defensas? Bueno, entonces, ¿Les dificulta o qué ocurre? No, no dificulta, porque cuando se publicitan las investigaciones, hay aviso. Y hay un refrán que nosotros en el argot popular decimos, ¿verdad? Si hay aviso no hay traición, ¿verdad? Entonces, para mí... Entonces muchas veces les ha ido bien a ustedes con pues eso. Pues no es tema de ir bien o no ir bien, sino que recuerde que el defensor, el imputado, antes de ser enjuiciado, está buscando abogado. Porque ya hay un aviso. Ya hay un aviso. Y esto más, eso va contra la ley de transparencia y acceso a la información pública. Artículo 17 de la ley. Dice que la información de las investigaciones en el tema de prevención y combate del delito son reservadas. Son reservadas. Ahora vea usted el otro órgano. Vea el Ministerio Público si publicita sus investigaciones. No. Eso es lo correcto. No debe publicitarse. Ese es un actuar bueno de la Fiscalía, mantener eso. Ese es un actuar bueno, porque las cosas buenas del Ministerio Público hay que señalarlas como buenas también, porque no solamente el actuar es malo, no, son buenas. Porque que lleve de la mano la investigación, pero ahora se ha dejado un poquito, que es el tema de aquella investigación que exculpa. Porque no solamente es investigar lo que culpa, sino lo que exculpa. Ahora, en el caso que el ejemplo que le acabo de poner de Roberto David Castillo Mejía, que presente el órgano persecutor toda la investigación que ha hecho de lo que exculpa a esta persona. No hay ninguna, porque la acusación fue 2 años antes del resto, pero 2 años después, sin ninguna prueba nueva, se acusa a otra persona y se lleva a prisión. Y se lleva a prisión con prueba alterada. Ahí hay delito también, tanto de los peritos y los fiscales en el tema de lo que es la falsificación de documentos. Y más agravado todavía, que es el caso de tenerlo en prisión. Está con nosotros esta noche al banquillo la abogada Doris Imelda Madrid. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo la abogada y notaria pública Doris Imelda Madrid.
responsable de la escritura de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los partidos políticos y candidatos. ¿Funciona esto en el país, abogado? Sí, funciona. Esa es una nueva forma, Chendo, de hacer política, ¿verdad? Porque ahora sí, tanto los partidos políticos como los candidatos tienen su control. Antes no lo teníamos. No es ningún elefante blanco como se cuestiona muchas entidades públicas aquí, abogada. Mire, no debería ser, no debería ser. Va comenzando y démosle el beneficio de trabajar en bien de lo que es la democracia. El derecho de acceso a la información es parte de la democracia en un país. Y esta nueva ley viene a decirle a los políticos su forma de actuar en una campaña debe ser así desde el punto de vista financiero, y un gran elemento, evitar que dinero de crimen organizado nos venga a decir a quién vamos a elegir, o de alcalde, o de diputado, o de presidente de la República. ¿Qué sí ha pasado en el país si nos remitimos hacia el pasado? No ese es el comentario que es casi una voz populista. Ha sido un comentario que eso ha existido, ¿verdad? Pero sería irresponsable yo decirle, ha pasado. Pero estos entes sí pueden tener ese control de saber que apareció un fulano por ahí, que nadie lo conoce y comenzó a gastar y terminó en un cargo público. Bueno, esa es una cosa, siempre esperando, invierte tanto dinero porque va a un cargo público, pero espera la tasa de retorno en el ejercicio del cargo público. Pero ahora hay controles en el financiamiento de la campaña, porque se valora los símbolos, se valora la publicidad. Tienen que presentar los recibos de la publicidad que se ha hecho en los medios de comunicación, pero no solamente los recibos, Chendo, sino también el spot, dónde salió su anuncio, cuánto tiempo, cuántas veces pasó, ¿verdad? Y hacia qué radio de acción tenía ese anuncio. Bueno, en todo este marco de iniciativas que se discuten, otras que se reforman, por ahí va tomando fuerza la Ley de Colaboración Eficaz. Ustedes como defensores privados, usted como profesional del derecho, ¿qué valoración le da? ¿Qué tanto nos puede hacer cambiar en la aplicación de justicia de Honduras tener un instrumento como este? Mire, el Código Procesal Penal ya tiene las medidas desjudicializadoras. El Ministerio Público debería presentarle a la sociedad una estadística, cómo han funcionado en Honduras las medidas desjudicializadoras. Y luego, con estas medidas desjudicializadoras, cuánta colaboración ha existido y cuántas personas que hayan delinquido han sido favorecidas. ¿Y cuánta contribución a la erradicación del delito ha existido? O sea, ya ha existido... hay procedimientos. Ese proceso. Existe procedimientos en el Código Procesal Penal. ¿Cuál es la diferencia de lo que está en el Código Procesal Penal y la Ley de Colaboración Eficaz en su proyecto? En su proyecto es el control jurisdiccional, el control que el juez va a tener en esa colaboración que determinada persona va a dar para erradicar el delito. Esa es la novedad en el tema de la ley. Yo como penalista o como persona que va a tomar la decisión en aprobar esta ley, yo entraría también a ver las experiencias de otros países, en dónde ha funcionado, en dónde no ha funcionado, por qué no ha funcionado. Y luego, hablemos de educación. Un ejemplo que está muy común ahora y lo ponemos, abogada Madrid Cerón, es el caso de la colaboración eficaz con los capos que se han llevado de nuestro país. Allá están cantando en Estados Unidos. ¿Esa es una especie de colaboración eficaz? Bueno, tal vez no como una colaboración en su sentido amplio, pero logran una negociación de rebaja de penas, entregando información. Ojo, pero el juez es el que valora si esa información entregada le sirvió
o no le sirvió, tanto en la parte jurisdiccional como en la parte fiscal. ¿Realmente le sirvió para atrapar a los verdaderos personas que han cometido X o Y delito, tanto como autores materiales o como actores intelectuales? ¿Qué tanto contribuiría a desentar la aplicación de justicia en nuestro país revisar la ley de secretos, que también es otra de las propuestas que ahí están puestas sobre la mesa, bueno, mire, para un posible análisis? Mire, fíjese que si ustedes se recuerdan, cuando yo fungí como comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública, el Instituto de Acceso a la Información fue el único que alzó la voz. Fue una de sus luchas. Fue una de mis luchas, y siempre le reclamé al CNA, porque en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el CNA es el vigilante de la correcta aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces, en ese momento yo debería haber tenido el acompañamiento del CNA para tratar de que esa ley no se aprobara. Ok, está aprobada, está en aplicación. ¿Qué hacer? Amerita una revisión. Mire, un país como los Estados Unidos tiene su ley de secretos. Honduras es un país soberano, puede tenerla, claro que sí puede tenerla, pero bajo ese control hay principios y estándares internacionales sobre el tema de seguridad nacional. ¿Qué aspectos debe tocar esa ley de secretos y qué aspectos no debe tocar? El tema de seguridad nacional en los estándares internacionales está bien definido, pero tenemos una ley de transparencia y acceso a la información pública que define que la información es reservada cuando se trata de la seguridad del Estado, pero la ley no define qué significa seguridad de Estado y la ley de secretos tampoco la define qué es seguridad de Estado. Entonces, ahí es donde viene la revisión. ¿Qué es realmente seguridad de Estado? Y ya los estándares internacionales le dicen, en el tema de seguridad nacional, va con información totalmente confidencial y totalmente reservada y reservada por ley. Lo que no le está permitido a un país es utilizar el fenómeno o el concepto de seguridad nacional para ocultar actos de corrupción en la administración de un Estado. O sea, hay que revisarla. Tiene que revisarse. Abogada, le agradezco. Feliz noche. Muchísimas gracias. Con nosotros esta noche al banquillo la penalista Doris Imelda Madrid Cerón. Por su sintonía, muchas gracias.